Está con nosotros alguien muy importante dentro del PRO, justamente, pero no escuchó nada de lo que dijimos, que Guillermo Vieta. ¿Cómo te va? ¿Cómo andan? Bien, ¿qué opinas de este living? La tengo que te grabada armé? Jessica para contestar cada palabra. Muy bien. ¿Cómo queda el PRO, te parece, en esta... Me tengo que diferenciar, tengo que conservar identidad, pero también tengo que apoyar porque hay muchas visiones que son parecidas. Mira, creo que Argentina está en un momento muy importante de su historia y todo esto que están planteando y estos análisis entran dentro del marco de las especulaciones. Y la actitud que ha tenido el PRO, te diría desde el día siguiente a la elección general, que van al balotaje con la fiscalización y nuestro compromiso con la fiscalización personal y de muchísima gente del PRO, y desde el día que empezó el gobierno es lo correcto sobre lo conveniente. Como en la política lo correcto sobre lo conveniente es algo que está muy difuso, cuesta entenderlo, entonces está todo este análisis de, bueno, si perdió, si ganó, si fue con Caputo y perdió, no ganó, tipo partido de tenis o partido de fútbol. Y lo que está por sobre nosotros, sobre el PRO, sobre el gobierno, es Argentina. Y si este proyecto de gobierno, que tiene muchísimas cosas que coincidimos, que el norte económico es el correcto, que ha habido mucha valentía, que se están arreglando distorsiones históricos, fracasa, el problema no es de Milei, no es del gobierno, sino de todos los argentinos. Y especialmente los que menos tienen. Y en cada una de estas situaciones, el dilema que hay es ese. La especulación política te podría llevar a tomar decisiones totalmente distintas, pero yo estoy convencido que es el momento que cada uno de nosotros pongamos grandeza y que esté el país sobre los partidos, sobre las personas y sobre las especulaciones. Es cierto que la idea es lo central. Ahora, el planteo con la fábula del escorpión y la rana la hizo Fernando de Andrés, que es alguien cercanísimo a Macri, planteando un poco que Milei era el escorpión, y ese mensaje fue claro. Digo, no es una especulación periodística, es algo que está claro que hay cierto desdén en el trato con Macri que molesta. Independientemente del desdén que pueda haber y de la molestia que pueda haber, lo correcto sigue estando sobre lo conveniente. Y me parece que eso habla mucho de Mauricio y habla mucho del ADN del PRO. Hablaban, yo escuchaba ahí, recién estaba entrando, del tema de los diputados, etc. Y claramente los diputados también muchas veces se encuentran en una situación delicada. ¿Por qué? Porque se enteran por los diarios. Porque parte de lo que, no sé si la palabra se critica, pero se observa, le plantean a Mauricio la necesidad de acuerdos políticos futuros, de trabajo conjunto futuro, pero después las decisiones no se comparten. Entonces, pero por sobre todo eso siempre sí está nuestra responsabilidad. Y yo ahí, el otro día me preguntaban, cuando yo era ministro y teníamos un proyecto relevante que pasaba por el Congreso, primero me juntaba con los socios políticos, que eran los radicales y la coalición, le explicábamos con detalle y por ahí, no sé, le explicaba a Fernando Sánchez y Fernando Sánchez me decía, che, llamala a Lilita y velo con Lilita, o no, yo lo veo. Y después también con quienes nos iban a acompañar o tratando de convencerlos que nos acompañen, pero antes. No pasa ahora ese mecanismo, ese procedimiento no se cumple ahora. Claramente que no pasa. Entonces, no solo eso, sino que muchas veces la propuesta de gente de nuestro equipo, como Silvia Los Penato, que tiene muchísima experiencia en esto y que tiene el mismo nivel de compromiso, y dice, che, mira, si en vez de ir por este camino, vas por este camino, vas a evitar este conflicto, va a ser mucho más fácil conseguir consensos, y esas voces muchas veces no se escuchan. ¿Por qué crees vos que no se escuchan? No lo sé. No lo sé. Habría que preguntarlo a ellos, pero ¿Tenés alguna remota idea? puedo elucubrar, ¿no? Está muy bueno, y justo, está muy bueno el libro de Marcos Peña, ¿no? Sobre el desafío del liderazgo en los Justo tiempos le actuales. mencionás a Marcos Peña. Para del arrimar gobierno, posiciones, ¿viste? para- Tremendo. Le Pero clavan el ¿por puñal al libro. qué lo decís? ¿Por qué? Porque la realidad es que es muy difícil administrar el poder. Es sumamente difícil. Es sumamente difícil de estar abierto a la crítica y a la observación.
porque a su vez el nivel de responsabilidad que tenés, el nivel de trabajo, la cantidad de decisiones que tenés que tomar, son súper complejas. Entonces, existe la posible tendencia de que te cierres. Y aparte de la realidad que objetivamente, yo por eso la verdad que admiro profundamente la gente que entra a lo público con una vocación de servir y no de enriquecerse, de generación de poder propio, es que la política cada vez es más hostil, ¿no? Estás cada vez más expuesto, estás en las redes sociales, perdés absolutamente toda tu intimidad, digamos, sé cualquier cosa y te están sacando fotos, te están filmando. Entonces todo eso genera un combo muy difícil de ser administrado. Pero a su vez, en la línea de lo que decía Jessica, todo lo que se hace en la política en general se interpreta como una especulación. Entonces, si Macri está planteando esto, es que quiere cargos. Es porque quiere un carguito. Por ejemplo, para que entre Guillermo Dietrich a Transporte. Por eso, pero vos tenés siempre el boleto en la mano. Estás con el pasaporte, eso es ¿no? falso, digamos. No hay una reunión en la que Mauricio vaya y diga quiero que entre Guillermo Dietrich, porque yo no quiero entrar y él lo sabe. Vos no querés Pero entrar. claramente, no, hace tiempo que lo digo, y lo sabe gran parte de la gente del gobierno, obviamente en nuestro espacio, que yo no me veo en este momento de mi vida de vuelta en la función pública. Tuve 10 años, perfecto, ahora estoy muy bien en mi vida actual. Pero déjame, porque estábamos con la rana y el escorpión, y entonces hablemos de fábulas, digamos, el zorro y las uvas. ¿Te acordás? El zorro no llega, entonces dice no me gustan las uvas. Si yo te chicaneo y te digo, bueno, tampoco te están invitando. Sí, perfecto, es así, pero es como todo, ¿no? Hay match imperfecto. Es más imperfecto. Todos contentos, digo. Menos Mauricio. No hay ninguna intención tuya de entrar. No, ninguna, pero no solo eso, que no estoy yo en la conversación de Mauricio, en esa conversación de Mauricio, porque Mauricio lo sabe, digamos, tenemos una relación súper fluida y total confianza. Lo que sí plantea Mauricio es, che, el equipo de Guillo desarrolló un pliego para la hidrovía. La hidrovía es estratégica para Argentina, porque sale gran parte de nuestra producción y entra una parte importante de nuestra importación. Lo trabajamos muchísimo cuando, terminando el gobierno, porque se vencía en el mayo del 2021, nosotros nos fuimos en diciembre del 19, pensábamos que no nos íbamos, entonces lo trabajamos, pero lo seguimos trabajando, pues pensábamos que ganábamos en diciembre del 23 y no ganamos en diciembre del 23. Pero aún así, son cosas que hemos ido trabajando y están a disposición. Está el pliego, están los equipos. Entonces, no soy yo, es ese trabajo. Está bien, que si hubiese ganado, Macri siempre dice, hay que empujar el lápiz. Haga alguien lo de la hidrovía. Alguien lo hace, para poner un ejemplo. Hasta ahora no. Bueno, pasaron 10 meses y no se hizo. De hecho, ahora están empezando otro pliego. Entiendo que nosotros se lo dimos a cierta gente del sector como un aporte, pero lo que se ve ahí, que si no sé si es desconfianza o creer que uno tiene todas las herramientas y conoce todo, que hay un montón de cosas que podrían fluir como un aporte genuino por no tener ningún interés, en particular con la hidrovía, pero sí con el país, para la cual la hidrovía es importante. Y ahora, en vez de licitarse, se aumentó 40% el peaje, que eso lo termina pagando el productor de Salta. Todo eso se podría haber evitado y así hay un montón de ejemplos de cosas que nuestra experiencia de la gestión, los equipos que tenemos, los trabajos que fuimos haciendo, podrían ser un aporte para este gobierno y que las cosas funcionen Pero ahí mejor. está el denominador común. Vos mencionás el tema de la hidrovía, pero podríamos hacer una lista de otros temas también, más allá de nombres, que de hecho en el discurso público, cuando reapareció Mauricio Macri como presidente del PRO, él dijo, tienen más gente de masa, nosotros ofrecemos equipos técnicos y tienen más gente de masa en el gobierno. No se termina de entender por qué eso. ¿Por qué es sospecha con ustedes de que no quieren que toquen los temas de energía, de transporte, de... Guillermo. No, hay que preguntárselo a ellos, Jessica. Sí, se lo preguntamos a ellos y nos responden esto que... Perdón, entra en el plano de la especulación y para mí entra tanto a veces el análisis como una potencial visión en esa mirada de una transaccionalidad en la política que creo que tanto Mauricio como el PRO demostramos que no es nuestra actitud. Yo manejé la fiscalización, por ahí manejar es demasiado ampuloso. Tuve un rol muy relevante en la fiscalización del balotaje, por pedido de Gente de la Libertad Avanza y por pedido de Mauricio.
Para mí, tenemos uno de los mejores equipos de fiscalización de Argentina que se puso a disposición a trabajar ahí, y de hecho una persona, Luz Landívar, de hacer eso, terminó en el gobierno trabajando en todo el tema electoral. No es que nos sentamos y dijimos, bueno, nosotros hacemos la fiscalización, pero a ver, vos qué me vas a dar. De hecho, yo trabajé en la fiscalización sin hacer una nota, sin salir a ningún lado, porque como sabía de todas estas cuestiones, dije, lo vamos a hacer con bajo perfil porque lo importante es hacerlo bien. Que gane el que tiene más votos, y claramente teníamos una preferencia enorme para que gane Javier Milei. Entonces, desde ese primer momento mostramos esa actitud de colaboración y de trabajar conjuntamente. En cada una de las votaciones en el Congreso se mostró eso. En cada una de nuestras declaraciones se mostró eso. Con absolutamente ninguna especulación. Entonces me parece que el ideal sería que tengamos mayor capacidad para articularnos, para que estas cosas se discutan, para que nuestros diputados sean más escuchados y para que haya un trabajo en conjunto más articulado. Bien. Yo no sé si Claudio iba a preguntar eso, quiero acelerar minutos finales, pero parecía que para el gobierno no tiene costo no tomar las ideas de ustedes ni las sugerencias. Es decir, sigan así, los adoramos. Más milanesas, más entraña, otro plato para Guillo Dietrich. Están invitados a comer, sigan así. Lo correcto sobre lo conveniente, eventualmente. Y nuevamente, creo que en nuestro caso el país está por sobre eso, y mi posición personal, Guillo Dietrich, después somos un espacio grande donde hay muchas opiniones, es que tenemos una responsabilidad enorme con eso, porque si salía, la dinámica de la ley universitaria es distinta, ¿no? Pero si salía, si se rechazaba el veto a la ley de jubilaciones, yo creo que el cimbronazo hubiese sido muy grande. Y ahí me parece realmente que hay mucha irresponsabilidad de mucha gente, las fuerzas políticas, tirando de un piolín donde no hay margen. Y ya vimos más de una vez que se tiró un piolín y lo que vino después terminó siendo catastrófico. Necesito ir a este tema y Claudio me va a ayudar porque es tu tema en parte. APLA, gremio de pilotos, hoy recibió un fallo favorable que es, ¿recuerdan los pilotos que habían sido despedidos por negarse a ir a devolver un avión a Estados Unidos? La justicia laboral, ¿qué dijo? La justicia laboral dijo que había que reincorporarlos con el sueldo y las condiciones de trabajo que tenían. Es una medida cautelar hasta cuando se defina el fondo de la cuestión, o sea, si los despiden o no los despiden. Pero mientras tanto, los 3 adentro. Bien. 3 adentro y yo te diría, pilotos 3, aerolínea, gerencia 0. Extorsión viró. No hay extorsión, dijo la justicia. Actividad esencial, dice el gobierno. No es actividad esencial. Y ahora reincorporen a los pilotos. ¿Qué panorama ves ahí? De un conflicto creciente. Después, cómo el gobierno gestiona mejor o peor el conflicto, no puedo opinar porque no sé cómo es la gestión del conflicto en el día a día. Pero cuando vos ves un gobierno que está profundamente comprometido con el equilibrio fiscal, en una sociedad que tiene menos tolerancia a las distorsiones y que todos, de una forma u otra, estamos ajustándonos, restringiéndonos, y muchos sectores, mucho en serio, que haya como una isla, que sea Aerolíneas, que sigue con sus privilegios, con su situación histórica, demandando millones y millones de dólares, parece totalmente inconsistente. Por lo tanto, eso va a un choque frontal de consecuencias difíciles de prever, pero yo ahí, teniendo la oportunidad acá de estar en uno de los programas más importantes de la televisión argentina. Del mundo. Que es corto. Para mí es importante siempre que tengo la oportunidad de transmitirle un mensaje a la gente que trabaja en Aerolíneas. La TAM tenía 2.200 empleados en Argentina. Y los apretaron el gremio de APLA, que no cedía que haya descuentos de salarios en la pandemia, donde absolutamente en todo el mundo pasaba eso, en todas las compañías aéreas, porque no volaban. Y a su vez el kirchnerismo no dejó entrar a negociar al gremio de la TAM y hizo que negocie el gremio de Aerolíneas por la TAM, una cosa psicótica. Y decían, no, bueno, no va a pasar nada. Se fueron del país.
y 2.200 personas se quedaron sin trabajo. Muchos pudieron ir a otras compañías, se tuvo que ir a vivir a Emiratos para trabajar en Emirates. Muchos no consiguen más trabajo. Y es un sector de trabajo muy específico. El que es piloto de avión, su sueño es eso. El que es mecánico de avión, es difícil que te vaya a arreglar, cambiar los rulemanes de un Fiat 600. Entonces, entendiendo la situación en la que estamos, entendiendo las tremendas distorsiones que tiene Aerolíneas, y que la gente de Aerolíneas lo sabe, y que la mayoría de la gente de Aerolíneas es gente comprometida, profesional, me parece muy importante que le pongan un freno a esta locura sindical que tienen algunos de los sindicatos, especialmente el de Viró de APLA. Muchísimas gracias por haber venido hoy. Muchas gracias a ustedes.